Hola, ¿cómo están? Yo soy Santiago Soliño y conmigo vamos a ver la unidad correspondiente a la columna dorsal y un apartado especial correspondiente a la mecánica ventilatoria. Como en el resto de las unidades biomecánicas, vamos a estudiar la columna dorsal considerando la relación entre la estructura y la función. La columna dorsal es una curvatura sifótica, por lo que sabemos que no predomina la movilidad, porque tiene una función protectora de órganos nobles de la caja torácica. Además va a tener funciones estáticas relacionadas con lo postural, y en lo dinámico tiene esta particularidad que dijimos, que con el tipo de curvatura sifótica y la presencia de las costillas va a tener menos movilidad que el resto de la columna. Además vamos a estudiar bastante en profundidad cuál es la mecánica ventilatoria, y la caja torácica tiene un rol muy importante en esto. Y finalmente vamos a ver cuál es la importancia que tiene este segmento en el balance entre las presiones y las tensiones entre las distintas cavidades torácicas y abdominales. La caja torácica está formada por una serie de huesos. Primero vamos a ver a las costillas, las cuales vamos a recordar son huesos planos con forma de S itálica que se articulan hacia adelante con el esternón a través del cartílago costal y hacia atrás con las vértebras a través de dos articulaciones, las costovertebrales y las costotransversas. Las costovertebrales se unen con el cuerpo y las costotransversas con un tubérculo en la costilla a la apófisis transversa de la vértebra. Y luego el esternón, otro hueso plano, el cual a través de 7 escotaduras costales recibe a las costillas de pares a través de los cartílagos, como dijimos antes. A su vez, las vértebras, vamos a recordar, como dijimos recién, reciben a las costillas con estas dos articulaciones, costo vertebral y costo transversa, las cuales ambas son doble artrodias y están formadas por ligamentos interóseos y refuerzos capsulares. Entonces ya mencionamos previamente que la columna dorsal tiene algunas características que la hacen tener menos movilidad que los otros segmentos vertebrales. Algunas de estas características son que sus discos intervertebrales tienen menor altura. Esto hace también que tengan menor relación disco-corpórea. La orientación de las carillas articulares, de las articulaciones intervertebrales, a 90 grados hace que tengan menos movilidad, y la presencia de los pares costales también perjudica la movilidad. De cualquier manera, hay que marcar la diferencia entre los dos segmentos de la columna. Tenemos por un lado los 7 primeros pares costales, los cuales son un límite a la movilidad porque están articulados directamente con el esternón a través de sus cartílagos costales, por lo tanto permiten hacer menos rotaciones. Sin embargo, en los últimos 5 pares costales tenemos las dos llamadas costillas falsas y las costillas flotantes. Estas, al articularse de forma indirecta al esternón o directamente no articularse, permiten tener mayor movilidad. Podemos considerar que el tórax cumple con la propiedad de la tenseridad, ya que está formado por estructuras rígidas, como pueden ser las vértebras, las costillas, los cartílagos costales y el esternón, y otras estructuras elásticas que van a soportar las deformaciones y las fuerzas de tracción. Por lo tanto, la podemos considerar como una estructura con forma de anillo autoestable, y esto le va a dar un equilibrio intrínseco. Como en todos los segmentos de la columna, vamos a estudiar a los movimientos de la columna dorsal por planos, evaluándolos en el plano sagital, frontal y horizontal, viendo la artrocinemática
la osteocinemática y el comportamiento del disco intervertebral, pero también tenemos que agregarle cuál es el comportamiento del tórax, y esto es una particularidad única de este segmento. En el plano sagital, en este segmento de la columna, el comportamiento va a ser similar al resto de la columna vertebral. Cuando hacemos un movimiento de flexión, las carillas articulares deslizan hacia arriba, con la particularidad de la orientación a 90 grados de la columna dorsal. Y esto genera una inclinación del cuerpo de la vértebra superior sobre la subyacente. Con respecto al comportamiento del disco intervertebral, lo que va a suceder es que se comprimen las fibras anteriores del anillo, aumenta la presión del disco intervertebral hacia la zona posterior y se tensan las fibras posteriores del anillo intervertebral con el mecanismo que ya conocen de la autoestabilidad. Lo opuesto cuando hacemos movimientos de extensión, las carillas articulares van a deslizar hacia abajo, el cuerpo vertebral se va a inclinar hacia atrás y el comportamiento del disco va a ser opuesto. Se va a comprimir la región posterior del anillo fibroso, va a aumentar la presión del núcleo pulposo hacia la región anterior y se van a tensar las fibras anteriores del disco intervertebral, del anillo. Lo que tenemos que agregar en este segmento de la columna es lo que sucede con el comportamiento del tórax. Para el plano sagital, Kappanji describe 4 ángulos que son el costo-raquídeo, el esternocostal superior, el esternocostal inferior y el intercondral, que están con los números 1, 2, 3 y 4. Y vamos a ver que cuando hacemos movimientos de flexión, todos estos ángulos aumentan y por el contrario, cuando hacemos movimientos de extensión, todos estos ángulos se cierran. Entonces, para que quede de manera más didáctica y les quede más claro, cuando hacemos un movimiento de flexión van a aumentar estos 4 ángulos y cuando hacemos un movimiento de extensión van a disminuir estos 4 ángulos. ¿Qué sucede en las inclinaciones? Cuando hacemos una inclinación hacia la derecha, por ejemplo, como vemos en la figura, vamos a ver que la carilla articular de ese lado desliza hacia abajo. En este caso el movimiento es estrictamente vertical. Recuerden la orientación de las carillas articulares de la columna dorsal a 90 grados. Las carillas articulares del lado opuesto van a deslizar hacia arriba. Y lo que va a suceder en el disco es que el disco va a aumentar la presión hacia el lado contrario a la inclinación y va a tensar esas fibras del anillo y se tienden a comprimir las fibras del mismo lado. Nuevamente tenemos que agregar lo que sucede en el tórax. Entonces, del lado de la inclinación, lo que vamos a ver es que el tórax desciende, se retrae, se achican los espacios intercostales y se cierra el ángulo condrocostal. Del lado opuesto a la inclinación, sucede todo lo contrario. Asciende el tórax, se amplía, se agranda los espacios intercostales y aumenta el ángulo condrocostal, o se abre. Y finalmente vamos a ver qué pasa en el plano horizontal. Nuevamente, lo que sucede en las vértebras es similar al mecanismo de la inclinación. Deslizan hacia abajo del mismo lado y deslizan hacia arriba del lado opuesto y se acompaña de una rotación entre los cuerpos vertebrales. Esto va a hacer que se tensen las fibras opuestas del anillo y aumente la compresión en el disco intervertebral. Pero de vuelta vamos a agregar qué sucede en el tórax. Y lo que hace Kappanji para esto es describir 4 cuadrantes como ven en la figura 11. ¿Sí? Entonces, si yo giro hacia la derecha, lo que vamos a describir es que el cuadrante homolateral en el sector anterior, lo que aparece con el número 4, tiende a aplanarse, ¿sí? A disminuir su concavidad. Por otra parte, la parte posterior homolateral, lo que aparece en el número 1,
tiende a aumentar la concavidad, y si vamos hacia el otro lado, hacia el lado opuesto a la rotación, vamos a ver que el segmento anterior tiende a aumentar la concavidad también, y el segmento posterior, lo que vemos con el número 2, tiende a aplanarse. También dijimos que era importante agregar en este segmento de la columna el comportamiento del tórax. Entonces vamos a agregar los movimientos de inspiración y de expiración. Como todos los movimientos, se generan a partir de un eje. Y es importante entender que el eje de los movimientos ventilatorios va a estar dado por la línea que une las dos articulaciones de las costillas al cuerpo vertebral. Entonces, la línea que une la articulación costo-transversa y costo vertebral va a ser el eje del movimiento. ¿Y por qué es importante conocer esta particularidad con respecto al eje de movimiento? Y es porque el eje va a ser diferente o va a tener una orientación diferente según el segmento del tórax en el que estemos ubicados. Entonces, en las costillas más superiores, lo que vemos a la derecha con el dibujo verde, vamos a ver que el eje de movimiento se acerca más a ser lateral, ¿sí? Si lo comparamos con el eje de las costillas inferiores, que tiende a ser más antero-posterior. Y esto es por cómo están ubicadas las articulaciones. ¿Y por qué es interesante esto? Porque va a generar que el plano de movimiento sea diferente. Entonces vamos a ver que en el tórax superior dijimos que el eje se acerca a ser lateral. Por lo tanto, el plano de movimiento que va a barrer es el perpendicular al eje. Entonces, si el eje es lateral, el movimiento va a ser predominantemente en el plano sagital. Esto se lo homologa al mecanismo de asa de bomba de campo, se llama, porque hace un movimiento que es en un plano como antero-posterior. Entonces, el tórax superior va a aumentar sobre todo el diámetro antero-posterior. Entonces, cuando pensemos en el movimiento ventilatorio, la parte superior del tórax va a poder ampliarse mejor en sentido antero-posterior. En cambio, el tórax inferior, habíamos dicho que tiene el eje más bien en un plano antero-posterior, ¿sí? Entonces, el eje es antero-posterior, el plano de movimiento va a ser perpendicular. Entonces, el plano de movimiento de la parte inferior del tórax se acerca más al plano frontal. Entonces, se mueve más en sentido lateral. Este mecanismo se lo denomina en asa de balde, porque el asa de balde se mueve en un sentido o en un plano más bien frontal. Y entonces la particularidad que tiene es que cuando se muevan las costillas inferiores, en un movimiento, por ejemplo, de inspiración, van a aumentar sobre todo el plano transversal del tórax. Además de describir los movimientos de las costillas y de las vértebras, tenemos que describir los movimientos de los cartílagos costales. Estos se van a mover en dos grandes zonas, una que es la unión entre el cartílago y el esternón, y otro en la unión costocondral. Entonces, en la unión costocondral vamos a ver que lo que hace el cartílago es hacer una torsión. Y cuando hacemos un movimiento inspiratorio, el cartílago tiende a rotar hacia atrás. Esto es importante porque este movimiento rotatorio le hace acumular energía de tensión que libera en la expiración. Saben que la expiración es pasiva. Bueno, los cartílagos costales son una de las estructuras que favorecen que la expiración pueda ser pasiva, acumulando energía de tensión.
Y el otro movimiento que hacen los cartílagos son movimientos de tipo angular en la unión que hacen con el esternón, y esto es por la forma que tiene el cartílago al unirse al esternón, que es en forma de bisel. Y finalmente tenemos que destacar los movimientos del esternón. El esternón se describe que hace movimientos de elevación y propulsión, que la propulsión es más bien una verticalización del esternón. Estos movimientos se dan cuando hacemos inspiración. Y Kappanji describe también los movimientos del esternón en relación a una serie de ángulos, considerando el tórax como la unión entre la primera costilla, el esternón, el cartílago costal, la décima costilla acá abajo y la columna vertebral. Esperen que voy a borrar eso. Entonces, lo que vamos a ver es que en un movimiento de inspiración, el ángulo entre la primera costilla y la columna vertebral se abre, el ángulo entre la primera costilla y el esternón tiende a cerrarse, el ángulo entre el esternón y el cartílago costal tiende a cerrarse, el ángulo entre el cartílago costal y la décima costilla tiende a abrirse, y entre la décima costilla y la columna vertebral tiende a cerrarse. Cuando hacemos expiración pasa exactamente lo contrario. Para todos estos movimientos es importante siempre tener en cuenta que el esternón tiende a ponerse vertical. Bien, y una vez hecha el análisis de toda la estructura y la función y cómo es la movilidad, vamos a meternos más en lo que es la mecánica ventilatoria. Para esto es muy importante tener en cuenta que no es lo mismo hablar de ventilación que de respiración, ¿sí? Entonces nosotros hoy deberíamos hablar un poco más de la ventilación. Porque ¿qué es la ventilación? Es el proceso de movilizar aire, ¿sí? Este aire va a ser lo que nos permite intercambiar oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones, ¿sí? Inhalar el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono. Entonces, la ventilación es este movimiento, este flujo de aire entre la atmósfera y el pulmón. Y por otro lado, la respiración en realidad se refiere a un mecanismo que es más bien celular. La respiración propiamente dicha se da a nivel mitocondrial y es la formación de ATP, ¿sí? Y algunos hablan en realidad también de una respiración externa, que sería estrictamente el intercambio gaseoso en la membrana alveolo capilar. Y hablan de respiración interna a la generación de ATP. Pero en ambos casos, el flujo de aire no es considerado respiración. Entonces, cuando hablamos de movimientos respiratorios, por ejemplo, en realidad el término ese es incorrecto. Deberíamos hablar de movimientos ventilatorios. Bueno, la bomba ventilatoria también está formada por ciertas estructuras que podríamos considerar dentro del marco de la relación estructura-función. Entonces es importante que consideremos a las estructuras osteoarticulares, la caja torácica con las particularidades que vimos, estructuras miofaciales, predominantemente los músculos respiratorios, inspiratorios y expiratorios, estructuras vasculonerviosas, obviamente va a estar irrigado e inervado, y vamos a tener también otras estructuras importantes como son la pleura parietal y la pleura visceral con el espacio pleural, que vamos a ver que es muy importante para la mecánica ventilatoria. Entonces intentamos homologar al sistema ventilatorio con el sistema musculoesquelético, para el cual estamos más acostumbrados. Vamos a ver que en este sistema no podemos medir fuerza y medir los rangos de movimiento como estamos acostumbrados. Entonces, lo que vamos a hacer es homologar a la fuerza a los cambios de presión,
¿sí? Entonces, cuando los músculos inspiratorios se contraen, generan que haya cambios de presión en el sistema y eso lo podemos medir y homologar a la fuerza realizada. Si yo hago mucha presión con mis músculos inspiratorios es porque estoy realizando mayor fuerza. Y por otro lado, podríamos hablar de movimiento, pero no podemos medir los grados de movilidad del sistema ventilatorio. Pero sí podemos medir los cambios de volumen. Entonces esto lo habrán visto en fisiología, que sabemos que nuestro sistema respiratorio maneja distintos volúmenes y capacidades. Entonces está claro que si yo muevo mi volumen corriente es menor que si yo inspiro a capacidad pulmonar total. Entonces podría decir que mi máxima capacidad de movimiento es la capacidad pulmonar total y si yo me muevo en volúmenes corrientes estoy haciendo menor movilidad. Entonces, siempre que pensemos en expresiones de fuerza, vamos a hablar de presión, lo cual vamos a medir en centímetros de agua, que es una unidad para medir presión. Y cuando hablemos de movimiento, vamos a hablar del volumen y lo vamos a medir en mililitros. Bueno, y podemos ver en esta diapositiva cómo tenemos un esquema de el pulmón que se une a la atmósfera a través de la tráquea, de la vía aérea superior. Y fíjense que el pulmón está rodeado por un espacio celeste, ¿sí? Que sería todo este que está acá. Este espacio sería el espacio pleural. Entonces, cerca del pulmón tenemos, en primer lugar, bien pegado, la pleura visceral y del otro lado, la pleura parietal. Dentro de estas dos tenemos el espacio pleural, que es un espacio virtual, se le llama, en el cual siempre hay presión negativa. Ahora vamos a ver por qué es importante. Para que haya un flujo de gas desde la atmósfera hacia el pulmón, necesitamos que haya diferencia de presión, ¿sí? Siempre que queremos que el gas se mueva, esto es que haya flujo, ¿sí? Flujo se refiere al movimiento del gas, ¿sí? Necesitamos entonces que haya una presión que sea mayor que otra para que el gas vaya de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, la presión atmosférica no la podemos disminuir por motivos obvios. Entonces, si yo quiero que el gas pase de la atmósfera a mi sistema ventilatorio, lo que tengo que hacer es disminuir la presión del sistema. ¿Cómo hago para disminuir la presión del sistema? Lo que tengo que hacer es ampliar el espacio de la caja torácica para generar un efecto de vacío y genero presión negativa en la cavidad torácica, ¿sí? Entonces mis músculos inspiratorios, el diafragma como ven acá abajo, va a descender y esto va a hacer que haya en el tórax presión negativa. Esta presión negativa se transmite al espacio pleural y del espacio pleural se transmite al sistema respiratorio o al alvéolo. Entonces, como tenemos presión cero en la atmósfera y presión negativa en el alvéolo, va a haber un flujo de aire. Por otro lado, eso es la inspiración. Si yo tengo que hacer expiración, necesito que la presión de mi sistema ventilatorio sea más alta que la de la atmósfera. La de la atmósfera sigue siendo cero. Entonces, necesito que la presión en el alvéolo sea positiva. Entonces la presión hace que, por diferencia de presión, genere un flujo hacia la atmósfera, ¿sí? Entonces, siempre que quiera que el aire, el gas, se mueva de un compartimento a otro, necesito que haya flujo. Y para que haya flujo, necesito que haya diferencia de presión. Esta fórmula lo que me dice es que el flujo es el resultado de la diferencia de presión sobre la resistencia, una propiedad que vamos a ver más adelante.
Entonces, ¿cómo es la sistemática de la ventilación? Para que haya un flujo de aire, tengo que tener en primer lugar actividad de los músculos inspiratorios. Estos músculos inspiratorios van a ampliar el volumen torácico porque desciende el diafragma y se amplía el espacio del tórax. Esto genera un descenso en la presión intrapleural, se transmite como una caída de presión al alvéolo y por diferencia de presión entre la atmósfera y la presión alveolar se genera un flujo de aire hacia el paciente. Ahora vamos a ver lo mismo en los gráficos de la derecha. Entonces miren cómo cuando el paciente empieza a hacer el esfuerzo inspiratorio, la presión intrapleural, la que ven en la segunda curva, en la violeta, estoy marcando ahí, empieza a descender. Mientras esta desciende, también desciende la presión alveolar. Y esto genera que empiece a haber un flujo de aire. Y eso hace que aumente el volumen, ¿sí? En la expiración sucede exactamente lo opuesto. La presión intrapleural empieza a aumentar, la presión alveolar empieza a aumentar, y eso genera un flujo hacia el otro lado, sería un flujo expiratorio y una pérdida de volumen. Entonces ahora, entendiendo eso, nos vamos a meter en un concepto un poco más difícil, pero es interesante que lo empiecen a conocer en el segundo año de la carrera, que es el concepto de la presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? Podríamos definirla como la presión de distensión del pulmón. Es aquella presión que mantiene al pulmón distendido y evita que se colapse. ¿Sí? Si la presión dentro del pulmón fuera cero, colapsaría. Entonces hay una presión que genera que el pulmón no se pueda colapsar. ¿Cuál es esta presión? Es el resultado de la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Sí? La presión en el alvéolo menos la presión pleural. Si esta presión transpulmonar es positiva, quiere decir que el pulmón está distendido. Si esta presión transpulmonar es negativa, quiere decir que la presión en el alvéolo es menor que la presión pleural, por lo tanto el pulmón está tendiendo a colapsarse. Miren la figura de la izquierda, la del final de la expiración. Van a ver ahí que la presión atmosférica es 0 y la presión alveolar es 0. Esto quiere decir que estamos en una condición de no flujo, ¿sí? No hay flujo porque las presiones en los dos compartimentos son iguales. Por eso estamos al final de la expiración. Entonces, en este momento, miren cómo la presión alveolar es 0 y la presión pleural es de menos 5. Por lo tanto, 0 menos menos 5, tenemos una presión transpulmonar de más 5. Tengo una presión que genera que mi pulmón esté distendido. Ahora vamos a verlo en inspiración. Durante la inspiración, miren ahora cómo durante la inspiración la presión intrapleural cae a menos 8. Y esto es porque los músculos inspiratorios están traccionando del tórax, agrandando la cavidad torácica y generando presión negativa. Esta presión negativa se transmite al alvéolo con presión de menos 1. Entonces miren ahora cómo tenemos menos 1 menos menos 8, la presión transpulmonar es de más 7. Y esto entonces lo que me dice es que durante la inspiración tengo mayor presión de distensión de los alvéolos y es el motivo por el cual está ingresando el aire, ¿sí? O porque hay más aire ingresando, tengo más presión de distensión. Y fíjense la particularidad de cómo al tener presión negativa alveolar y presión atmosférica 0,
tenemos aire que fluye hacia el sistema respiratorio. Bien, entonces estos flujos que se generan en el sistema respiratorio lo tenemos que hacer venciendo fuerzas que se oponen al movimiento. Estas fuerzas que se oponen al movimiento las vamos a llamar carga, ¿sí? Entonces tenemos cargas elásticas, fuerzas elásticas que se oponen al movimiento, y tenemos cargas resistivas, ¿sí? Que tiene que ver con algo más friccional. Ahora lo vamos a ver un poco mejor. Y estas cargas las tenemos que relacionar con la capacidad del sistema ventilatorio de sobreponerse. Entonces, siempre y cuando mi capacidad supere a la carga, voy a poder soportar o mantener la ventilación. Si por alguna condición patológica la carga aumenta y la capacidad disminuye, o la carga aumenta demasiado, mi bomba ventilatoria puede entrar en falla. ¿Y por qué está compuesta esta capacidad? Por el estímulo central, ¿sí? Lo que mande mi sistema nervioso central, la transmisión del sistema nervioso central al músculo y estrictamente por la fuerza muscular. Entonces mi capacidad puede estar disminuida si tengo una patología neurológica, por ejemplo, o si tengo una lesión en el nervio frénico, lo cual me da una transmisión neural afectada, o si tengo afectada la fuerza muscular porque tengo una lesión en el diafragma o una debilidad adquirida, por ejemplo. Entonces, habíamos dicho que tenemos fuerzas que se oponen al movimiento, cargas. Estas cargas vamos a llamarlas impedancias del sistema. ¿Por qué? Porque la impedancia son todas aquellas fuerzas que se oponen al movimiento. Tenemos dos, unas que están dadas por factores dinámicos que se oponen al flujo de gas, ¿sí? Que son fuerzas resistivas. Las fuerzas resistivas son un concepto similar al que ya vieron de fricción o de rozamiento, que son fuerzas que se oponen al movimiento. En este caso, movimiento de un gas. Entonces, a medida que el gas se mueva por un conducto, va a haber fuerzas que generen que el gas vaya perdiendo velocidad solamente porque se oponen al movimiento, ¿sí? Entonces, estas fuerzas le decimos friccionales o fuerzas no elásticas. Y ya vamos a hablar específicamente de la resistencia. Y por el otro lado, tenemos fuerzas estáticas, que son los que están dadas por las fuerzas elásticas que se oponen al cambio de forma del sistema ventilatorio en cada inspiración. Entonces, cualquier tejido saben que tiende a volver a su posición original, si yo lo deformo. Entonces, cuando yo hago una inspiración a un volumen determinado, hay unas fuerzas que se oponen a cambiar de forma y a aumentar el volumen y tienden a volver a la forma original. Entonces, mi sistema ventilatorio tiene que hacer fuerza para oponerse a esa fuerza de retracción elástica. Estas fuerzas se consideran estáticas porque las formas de medir estas fuerzas son a flujo cero, ¿sí? Yo lo mido en condiciones estáticas. Entonces vamos a ver inicialmente el concepto de resistencia. La resistencia, ya se darán cuenta que esta fórmula es la misma que vimos antes, pero invertida. La resistencia es el resultado de una diferencia de presión sobre un flujo determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo que hacer mucha diferencia de presión para mantener un mismo flujo, es porque la resistencia es muy grande. Entonces se puede determinar la resistencia como la presión necesaria para un determinado flujo. En primer lugar, la resistencia depende del tipo de flujo. Entonces van a ver que tenemos flujos de tipos laminares,
en los cuales las moléculas del gas se alinean en el conducto, y esto se da predominantemente en la vía aérea distal. Después tenemos flujos transicionales, los cuales lo que sucede es que el flujo que venía laminar choca con las bifurcaciones del sistema respiratorio y tiende a ponerse un poco más turbulento. Esto es se dan las bifurcaciones. Y después tenemos el flujo estrictamente turbulento, que fíjense que es más desordenado, las partículas van chocando entre sí, y esto es lo que se da en los conductos de mayor calibre, en la vía aérea proximal, tráquea y bronquiofuentes. Y se imaginarán que la resistencia es mayor cuando hay flujo turbulento que cuando hay flujo laminar, ¿sí? Porque al ir chocando las partículas entre sí generan mayor resistencia. Y esto hace que tengamos mayor resistencia en la vía aérea proximal, tráquea y bronquiofuentes, que en la vía aérea distal. Y es razonable pensar esto, y yo uso esta estrategia para acordarme, que es que yo necesito que el flujo sea tranquilo en las zonas que tengo que hacer el intercambio gaseoso. Entonces, en las zonas más distales necesito que el flujo sea bien laminar. También la ley de Poiseuille explica las resistencias de un fluido, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la fórmula de la ley de Poiseuille nos dice que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conducto por su viscosidad y es inversamente proporcional a pi por radio a la cuarta. Este radio a la cuarta nos dice que el radio o el diámetro también del conducto es el determinante más importante de la resistencia. Y esto se relaciona también con que fisiológicamente lo que podemos controlar de los conductos y de la vía aérea es su radio. Obviamente no podemos hacer más larga la vía aérea, no podemos hacer el fluido más viscoso fisiológicamente, pero lo que sí podemos hacer es hacer broncoconstricción o broncodilatación. El sistema respiratorio puede hacer eso. Entonces, si tengo una crisis asmática y tengo broncoconstricción, lo que va a hacer es que mi radio va a disminuir y como está elevado a la cuarta, va a aumentar mucho la resistencia, ¿sí? Entonces aumenta la carga que tengo que vencer para respirar y por esto alguien en crisis asmática tiene mucha dificultad para respirar. Y fíjense además como los gráficos vamos a ver que a medida que voy bajando en las generaciones bronquiales, ¿sí? Y me voy hacia la generación 23, aumenta el área de sección transversal. Por lo tanto, el radio de las generaciones más distales es mayor. ¿Se acuerdan el ejemplo que vemos en fisiología en el cual decimos que el pulmón tiene el tamaño de una cancha de tenis? Bueno, esto quiere decir que mientras más nos alejamos de la vía aérea superior, más tamaño, más cantidad de sistema respiratorio tenemos disponible. Por lo tanto, si sumamos el área de sección transversal de cada bronquio, vamos a ver que el total es mucho mayor. Y esto hace que la resistencia a nivel distal sea mucho menor, ¿sí? Entonces, en la vía aérea proximal tenemos un área de sección transversal más pequeña, el radio va a ser más pequeño y esto hace que la resistencia sea mayor. Miren el gráfico que tenemos de la derecha, donde vemos la resistencia en base a la generación bronquial, y fíjense que las vías aéreas proximales, las primeras 5 generaciones, son las de mayor resistencia, porque son las que tienen menor radio. A medida que me alejo y voy sumando bifurcaciones de la vía aérea, voy aumentando el área de sección transversal, voy aumentando el radio y voy disminuyendo la resistencia. Esto sumado a que en la vía aérea distal el flujo, habíamos dicho, es laminar,
entonces también genero menor resistencia. Y finalmente, la otra característica que determina la resistencia es el volumen pulmonar. Miren la curva en la cual vemos la resistencia en el eje de las Y y el volumen pulmonar en el eje de las X, y vemos que a menor volumen pulmonar la resistencia es más alta, y cuando el volumen pulmonar aumenta la resistencia es menor. Esto se da porque se genera lo que se llama fuerza de tracción radial. Rodeando los bronquios tenemos estructuras elásticas que traccionan desde los bronquios. Entonces, cuando yo tengo mayor volumen pulmonar, mis alvéolos están más dilatados, va a tener más fuerza traccionando de la luz del bronquio. Por lo tanto, va a mantener al bronquio más distendido, van a aumentar su radio y va a disminuir la resistencia. Perfecto. Hasta ahora hablamos de las cargas relacionadas con el flujo de aire, ¿sí? Las fuerzas que se oponen al pasaje de aire de un compartimento a otro. Ahora vamos a ver las fuerzas estáticas, ¿sí? Lo que se relaciona sobre todo con las propiedades elásticas del sistema ventilatorio. Entonces, lo que vamos a ver es que podríamos homologar al sistema respiratorio con la curva de esfuerzo-deformación que ya conocen, que explica la deformación elástica de los distintos tejidos. El sistema ventilatorio tiene una curva homóloga que se conoce como curva presión-volumen. Entonces acuérdense que en el sistema respiratorio no hablamos ni de deformación ni de fuerza, porque no podemos medir esas cosas. Lo que sí podemos medir es el volumen, lo cual es homologable a la deformación, y podemos medir la presión, lo cual es homologable al esfuerzo. Entonces, si tengo cambios muy grandes de volumen con pocos cambios de presión, es porque tengo un cuerpo muy fácil de distender. Es un cuerpo muy elástico. En cambio, si tengo que hacer muchos cambios de presión para pocos cambios de volumen, por ejemplo, arriba y abajo de la curva, el sistema es poco deformable. Entonces, en esta curva lo que vamos a ver es que en la parte del medio es donde tenemos mayor distensibilidad. Y ahí ya introduzco esta palabra que la van a encontrar como el inglés de compliance o la distensibilidad del sistema respiratorio, que me dice cuánto cambio de volumen hago por cada centímetro de agua de presión. Entonces, si yo hago 1 centímetro de agua de fuerza, ¿cuánto volumen deformo el sistema? Mientras más grande sea el volumen, más distensible es el sistema, por lo tanto tengo mayor compliance. Y el opuesto de la compliance es la elastancia. La elastancia me dice cuánta presión me devuelve el sistema por cada litro de deformación. Entonces, si yo deformo al sistema 1 litro, imagínense que hago una inspiración de 1000 mililitros, ¿cuánta presión me devuelve el sistema ante ese cambio de forma? Mientras más presión me devuelva, el sistema tiene mayor elastancia. Entonces fíjense que en realidad la elastancia y la compliance nos hablan de lo mismo. Lo único que hicimos fue invertir la fórmula. En uno tenemos volumen arriba y en el otro tenemos la presión abajo, la presión arriba. Entonces vamos a homologar estos conceptos con algo muy simple que propone el Best-Taylor, que es la deformación de una bandita elástica. Si la bandita elástica es fácil de distender, es porque es una estructura distensible.
¿sí? Entonces, si yo hago, por ejemplo, 1 centímetro de agua y lo deformo 100 mililitros, quiere decir que es una estructura distensible. Y piensen que si yo hago, por ejemplo, 1 centímetro de agua de presión y se deforma 50 mililitros, la bandita es más rígida. Imagínense como una bandita más gorda. Y la elastancia en este ejemplo sería la fuerza que me devuelve la bandita una vez que está distendida para volver. Entonces, una bandita más grande, probablemente, cuando yo la estiro, me haga más fuerza para volver. Eso me habla de la elastancia. Pero de vuelta son dos conceptos intercambiables. Entonces vamos a ver ahora el comportamiento de las propiedades elásticas del sistema en la curva presión-volumen. Entonces miren primero cómo en la curva tenemos tres segmentos que tienen distinta oblicuidad. Tenemos un segmento central donde la curva es bastante lineal. Y después en la parte superior y en la parte inferior la curva se empieza a aplanar. Esto lo que me está diciendo es que en la parte central la relación entre el cambio de volumen y el cambio de presión es bastante lineal. Si yo aumento el volumen, aumenta de manera bastante proporcional la presión. Y en las partes inferiores y superiores, para mantener un mismo cambio de volumen, necesito hacer cambios de presión mucho mayores. Vamos a verlo ahora con las cuentas que están ejemplificadas. Miren primero en la parte central cómo haciendo 5 centímetros de agua de presión genero un cambio de volumen de 500. Esto es solo un ejemplo, pero para que entiendan el concepto. Esto me habla de una distensibilidad de 100 mililitros por centímetro de agua, un valor normal. Y si me voy a la parte inferior de la curva, donde es más plana, los mismos 5 centímetros de agua me generan un cambio de volumen notablemente menor. Entonces miren con 5 centímetros de agua cómo hago solo 100 mililitros de presión. Y esto me da una distensibilidad de 20 mililitros por centímetro de agua. Entonces piensen como si yo tengo que respirar a 500 mililitros más o menos de volumen. Si estoy en esta parte inferior de la curva, tendría que hacer 5 veces más presión de lo normal para mantener mi volumen corriente de 500. Lo mismo pasa si nos vamos hacia la parte superior de la curva, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice? Que en la parte superior de la curva, en la cual el sistema tiene mucho volumen, los cambios de presión generan pocas modificaciones del volumen, porque es más plano. En esta zona, por ejemplo, se ubican los pacientes que están hiperinsuflados, que tienen mucho volumen en el sistema. Entonces, ahí para hacer un cambio de una inspiración, tengo que hacer cambios de presión más grandes para mantener un volumen. Y piensen, por ejemplo, esto le puede pasar a un paciente que está con exacerbación de POC, hiperinsuflado. Piensen como, bueno, ahí ya le aumentó la carga elástica. Y quizás también este paciente, por tener EPOC, tiene secreciones o tiene broncoespasmo, y eso le reduce el calibre de su vía aérea y además le aumenta la carga resistiva. Entonces, capaz que estos pacientes son los que tienen aumentos de sus cargas y generan que hagan, por ejemplo, una insuficiencia ventilatoria. Entonces, acá van a ir incorporando los conceptos estos mecánicos a la clínica que pueden ver en semiopatología. Entonces, hasta acá lo que vimos fue una parte más fácil de la curva presión-volumen, pero en esa curva entendimos al sistema respiratorio como una totalidad. Sin embargo, el sistema respiratorio de la parte elástica está compuesto por dos grandes estructuras inicialmente, que son el pulmón, lo que sería la compliance del pulmón, y lo que sería la compliance de la caja torácica,
que sería toda esta llave. Que la compliance de la caja torácica va a estar dada por la estructura ósea, por el diafragma y por la cavidad abdominal. Entonces, si pasa algo que vuelve más rígido, por ejemplo, la cavidad abdominal, va a disminuir la distensibilidad del sistema respiratorio en general, por más que no afecte directamente al pulmón. Si hay algo que afecta, por ejemplo, la caja torácica, también va a disminuir la distensibilidad del sistema respiratorio. Entonces, el sistema respiratorio en la parte elástica está compuesto por el componente caja torácica y el componente pulmón. Y la caja torácica por lo óseo, el abdomen y el diafragma. Bueno, entonces vemos que la curva se complica un poco cuando consideramos todos los componentes del sistema respiratorio, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno, no se asusten, la curva es fácil de entender si uno va de a poco. Tenemos en el centro de la curva, graficado en violeta, la curva que vimos antes, que es la correspondiente a la propiedad elástica del sistema respiratorio en el conjunto, tanto el pulmón como el tórax, ¿sí? Que es esta que vemos acá en violeta. Y después van a ver graficada también una curva que corresponde al tórax, graficada en línea punteada medio fucsia, y una curva que corresponde al pulmón en forma aislada, graficada en línea punteada azul. Entonces, la curva violeta, que corresponde a todo el sistema, es como la expresión de la suma de las otras dos, ¿sí? Entonces, por eso van a ver que, por ejemplo, la curva pasa justo por el cero de presión cuando está equidistante de una y otra curva, ¿sí? Perdón, no sé por qué hace esa línea así de larga, pero creo que me anda mal el mouse. Entonces, para entender un poco mejor la curva, vamos a repasar que en el eje de las X tenemos graficada la presión, ¿sí? Medida dentro del sistema ventilatorio, ¿sí? La presión que hay adentro del sistema. Entonces, cuando tengamos presiones más positivas, nos está haciendo referencia a que el sistema está tendiendo a colapsarse, ¿sí? Porque estamos midiendo presión positiva dentro de un conducto. Entonces es como que alguien lo está comprimiendo, ¿sí? Sí, imagínense eso. Es presión que tiende al colapso. En cambio, cuando tenemos presión negativa, es presión que tiende a la expansión. Es como si hicieran vacío en el sistema, ¿sí? Recuerden que esta presión está medida dentro del sistema. Y después tenemos en el eje de las Y el volumen expresado en términos de porcentaje de capacidad vital, teniendo el 100% en lo correspondiente a la capacidad pulmonar total. Entonces, vamos a ir viendo una por una cada una de estas curvas, ¿sí? Como dijimos, en el centro, a presión cero, está el equilibrio del sistema respiratorio. Es lo que se llama la posición de reposo del sistema respiratorio, que es cuando estamos a más o menos un 40% de la capacidad vital, lo que corresponde a la capacidad residual funcional. Es el volumen que queda en el sistema después de una expiración tranquila, ¿sí? Es lo que menciona acá. Entonces, ese volumen es alojado en el sistema, es el equilibrio porque ahí estamos en la misma distancia de la presión que hace el tórax hacia la expansión que la presión que me hacen los pulmones hacia el colapso, ¿sí? Entonces ven que justo es la suma como algebraica. Ahora lo que vamos a hacer es ver de manera aislada la curva del pulmón. Fíjense que el pulmón tiene la particularidad de que se ubica casi siempre del lado derecho del cero, o sea, siempre tiene presiones positivas, ¿sí? Esto quiere decir que el pulmón siempre tiende a colapsar el sistema, ¿sí? Habrán visto esto de fisiología, esta idea de que el pulmón tiende al colapso y que la caja torácica tiende a la expansión, bueno, viene de acá. El pulmón en sus propiedades elásticas siempre hace presión positiva, ¿sí? Hasta este punto que es el más alto. ¿Por qué? Porque el punto de reposo se ubica acá, en un volumen muy bajito
¿sí? Que es lo que se llama el volumen mínimo, que es un volumen que no es fisiológico, ¿sí? Entonces, en condiciones que no son de laboratorio, nos ubicamos siempre por encima de ese volumen. Entonces, el pulmón, siempre que esté por encima de este lugar, va a hacer presión para volver a su posición de reposo, que dijimos que era acá abajo, que tiene el 0, ¿sí? Y fíjense que a medida que vamos aumentando el volumen, el pulmón va haciendo cada vez más presión, ¿sí? Porque se va yendo cada vez más a la derecha. Entonces hasta llegar a este punto, que es el punto máximo capacidad pulmonar total. Y lo hemos graficado más claramente en las figuras C y figuras D, en las cuales el pulmón, la fuerza de retroceso elástico del pulmón está graficado con la flecha que tiende a volver a su posición original y colapsar el sistema, y en la figura D, que es con mayor volumen, tiende a hacerlo con todavía más largo de la flecha, lo que hace referencia a que hace más presión. Y ahora vamos a ver por otro lado qué sucede con el tórax, ¿sí? Esta curva que está acá. Entonces, por el contrario, el tórax se ubica en mayor medida del lado izquierdo del 0, lo que me dice que en la mayoría de los volúmenes el tórax tiende a expandir el sistema, ¿sí? Mientras menos volumen, hace mayor presión en el sentido de la expansión. Fíjense acá abajo como la presión es la más alta a un volumen muy bajito, ¿sí? Al 0% de la capacidad vital. Y a medida que voy aumentando el volumen y me voy hacia arriba en la curva, la presión, perdón por la línea horizontal, pero anda mal el mouse, supongo, la presión tiende a disminuir hasta llegar a este punto, que es el equilibrio de la caja torácica, que se ubica más o menos en un 75-80% de la capacidad vital. Y ahí tenemos presión cero. Entonces, siempre que estemos en volúmenes por debajo del 80-75% de la capacidad vital, la caja torácica va a hacer presiones negativas que tienden a expandir el sistema. Eso lo vemos graficado en las figuras A y B con la flecha que lleva hacia afuera, ¿sí? Esta que vemos acá. Fíjense que en la figura B el tamaño de la flecha es un poco menor, porque al tener mayor volumen el tórax empieza a hacer menor presión. ¿Y qué pasa cuando el volumen es demasiado grande y pasa el punto de equilibrio de la caja torácica? O sea que excedemos el 80% de la capacidad vital. Ahí el tórax empieza a hacer presión positiva, ¿sí? Y se ubica acá, ¿sí? Empieza a acompañar al pulmón a comprimir el sistema. Y lo vemos en la figura D con esta flecha que tiende a ir hacia adentro. Entonces lo vamos a ver acá de manera más didáctica, cómo podríamos ejemplificar de manera muy didáctica, nada más que eso, tiene muchas limitaciones, pero vamos a verlo así. Podríamos pensar que el sistema respiratorio está formado por resortes. Un resorte oscuro, que está formado por el pulmón, y un resorte más clarito, que está formado por la caja torácica. Entonces, si estamos en este nivel, que es FRC, que es capacidad residual funcional, fíjense cómo, si estamos acá, sería el punto verde de la curva, los dos resortes están equidistantes. Entonces, la presión que me hace la caja torácica para expandirse es igual a la presión que hace el pulmón para colapsarse. Ahora, si yo empiezo a inspirar y aumentar el volumen de mi sistema, o tengo, por ejemplo, una hiperinsuflación como un paciente con EPOC, aumento los volúmenes, me empiezo a ir hacia arriba en la curva. Si subo lo suficiente y llego hasta el punto rojo, me ubico acá cerca de la
capacidad pulmonar total, fíjense cómo la flecha gris clarito que hacía referencia a la caja torácica se invierte y ese resorte empieza a traccionar en la misma dirección que el pulmón. Entonces, cuando estoy muy hiperinsuflado, la caja torácica también puede tender a colapsar el sistema. Bueno, y si alguno estuvo atento, se habrá dado cuenta que cuando vimos las curvas presión-volumen, la primera que les mostré, tenía dos ramas, ¿sí? Esto corresponde a lo que están viendo ahora, una rama inspiratoria y una rama expiratoria. ¿Y qué significa esto? Que las presiones que tengo que hacer en inspiración y en expiración para un mismo volumen son diferentes, ¿sí? Entonces van a ver que la rama inspiratoria se ubica más a la derecha. Al ubicarse más a la derecha va a tener valores de presión que son más altos que los que están en la rama expiratoria. Entonces miren como si nos ubicamos acá, a este nivel de volumen, ¿sí? Este y este, en las dos curvas, en la rama expiratoria estamos más o menos en el menos 10 y en la rama inspiratoria vamos a estar un poquito más arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para un mismo nivel de volumen, en inspiración, tengo que hacer más presión que para mover ese mismo volumen en la expiración, ¿sí? Esto indica que es más difícil inspirar que expirar, porque requiero más fuerza para inspirar que expirar. Esto lo muestra la histéresis de la curva presión-volumen, ¿sí? Y es que es esta diferencia entre la ubicación de la curva en inspiración y en expiración. Entonces, repasamos. En inspiración, la curva se desplaza hacia la derecha, o está más a la derecha que la expiratoria, lo cual me habla de que las presiones en ese momento son mayores. ¿A qué se debe principalmente este efecto? Son muchos, pero vamos a ver ahora sobre todo la tensión superficial. ¿Se acuerdan que dentro de los alvéolos tenemos moléculas de agua que tienden a unirse y generan una tensión entre ellas para unirse? Entonces, a mayor volumen, estas moléculas tienden a separarse y a hacer más presión. Aumenta la tensión superficial cuando tengo más volumen. Por lo tanto, a medida que voy inspirando, voy separando estas moléculas y tengo que hacer más fuerza para compensar eso, porque las moléculas de agua quieren volver a su posición original. Y cuando tengo que expirar, la tensión de estas moléculas para unirse asiste la expiración, ¿sí? Entonces tengo que hacer menos presión para generar ese efecto de expirar. Y esto también explica un poco que el pulmón, en su comportamiento de la curva presión-volumen, tiende al colapso, ¿sí? Porque la tensión superficial tiende a colapsar el alvéolo. Bien, entonces ya vimos lo que son las cargas elásticas y lo que son las cargas resistivas. Entonces vamos a sumarle a esto el concepto de la ecuación del movimiento, ¿sí? La ecuación del movimiento es una fórmula matemática que intenta unir a la capacidad del sistema respiratorio, ejemplificado por la presión muscular de la bomba ventilatoria, la fuerza, y me dice que la presión que yo haga cuando inspiro es igual a la suma de mis cargas. La suma de la carga elástica, que está dada por esta cuenta, el volumen sobre la distensibilidad, más el flujo por la resistencia, ¿sí? Entonces, para que lo tengan a modo de ejemplo, no hace falta que esta curva la sepan en profundidad, esta ecuación, perdón, la sepan en profundidad, pero que entiendan que si un paciente, por ejemplo, tiene un aumento de la carga elástica, porque su sistema respiratorio es menos distensible
y tiene un aumento en la carga resistiva porque disminuyó el calibre de su sistema respiratorio, por ejemplo, piensen en un paciente con EPOC que está con hiperinsuflación, tiene más volumen de aire, se fue más alto en la curva presión-volumen hasta una zona que está aplanada, entonces eso le aumenta la carga elástica y además tiene mayor cantidad de secreciones y broncoespasmo, eso le disminuye el calibre de sus bronquios y aumenta la resistencia, entonces tiene un aumento de carga elástica y un aumento de carga resistiva, eso me equivale a que tiene que hacer más fuerza la bomba ventilatoria. Si su bomba ventilatoria está en condiciones de aceptar esa carga aumentada, el paciente probablemente no tenga problemas. Ahora, si el paciente no puede tolerar esa carga, probablemente ese paciente son los que terminamos atendiendo en los hospitales. Entonces es interesante que puedan entender que la biomecánica que estamos viendo ahora explica muchos cuadros fisiopatológicos que vamos a ver después en la clínica. Y quizás alguno lo lee de otro lado, algunos autores agregan a esta ecuación del movimiento algo que se llama carga umbral, que es la presión de fin de expiración que queda dentro del paciente, lo que se llama autopip. No hace falta que lo sepan ahora, solo por si lo leen. Entonces ya vimos en esta balanza lo que era la carga, ahora vamos a ver lo que es la capacidad. Entonces podemos ver que los músculos que forman parte del sistema ventilatorio, como ya saben, son los inspiratorios y los expiratorios, pero tenemos que sumar también a los músculos de la vía aérea superior. Estos son importantes porque son los encargados de mantener a la vía aérea superior distendida. Y imagínense que si la vía aérea superior se colapsa, va a aumentar la resistencia. Esto sucede en algunas enfermedades, sobre todo del sueño, en los cuales baja el tono de los músculos faringios y laringios y los pacientes tienen dificultades para ventilar. El músculo más importante de la mecánica ventilatoria obviamente es el diafragma y vamos a en las diapositivas siguientes a ver cómo son sus inserciones, cuáles son sus porciones, sus fibras, la relación que tiene con el mediastino y el concepto de zona de posición, que es muy importante y no está en el Kappanji, así que presten atención cuando lleguemos a eso. Entonces inicialmente tenemos una porción costal, ¿sí? Que son las inserciones en las últimas 6 costillas. La porción lumbar está formada en sus partes laterales por inserciones en el ligamento arqueado medial, en el arco del psoas, y en la parte medial que está formada por los pilares del diafragma. ¿Sí? Ahí tenemos la imagen de los pilares, se insertan en L2 y L3, y del lado derecho también va hasta L4. Y recuerden que se intercruzan en la línea media y forman el orificio de la aorta. Después tenemos la lámina tendinosa con forma del trébol, que es el centro frénico, una estructura muy importante que actúa entre zona intermedia entre los distintos vientres musculares. Recordarán que el diafragma forma distintos orificios para el paso de estructuras importantes entre la cavidad abdominal y la cavidad torácica. Un orificio importante es el de la aorta, que ya dijimos está formado por los pilares del diafragma, por lo cual tiene una característica tendinosa y se ubica a nivel de dorsal 12. Tenemos el orificio para el esófago, el cual tiene características musculares, lo cual le permite funcionar como un esfínter y está a nivel de dorsal 10. Otro orificio para la vena cava inferior, que está ubicado a nivel del centro frénico y está más anterior a los dos que mencionamos previamente. Y el último que vamos a ver es el hiato esternocostal, por el cual pasa una rama de la arteria mamaria interna. Bien, algunas características del diafragma.
que vamos a ver es que este es un músculo con mucha resistencia a la fatiga. ¿Sí? Está formado predominantemente por fibras tipo 1, con mayor capacidad oxidativa, mucho flujo sanguíneo y densidad capilar. Y esto se da estrictamente porque el 97% de la fuerza de una respiración tranquila proviene del diafragma. Por lo tanto, necesitamos que sea un músculo muy resistente a la fatiga. Bien, entonces vamos a ver cómo funciona el diafragma. Se describen para explicar su mecanismo, un mecanismo insercional y un mecanismo aposicional. Hago esta aclaración, el mecanismo aposicional no está descrito en el Kappanji, así que presten atención a la explicación y lo pueden encontrar en el resto de la bibliografía. Vamos primero con el mecanismo insercional. ¿Qué es lo que sucede con el mecanismo insercional? Lo que está descrito es una sucesión de eventos relacionando a lo que va sucediendo con el diámetro del tórax y que parte del diafragma se va contrayendo. Entonces, inicialmente se contraen las fibras crurales, que tienen dirección vertical, que lo que hacen es descender la cúpula del diafragma, aumentando el diámetro vertical del tórax. Una vez que el centro frénico limita su movimiento por la tensión en el mediastino y por la presión abdominal, lo que empieza a pasar es que se contraen ahora o empiezan a poder moverse las fibras costales que van a generar la elevación de las 6 costillas inferiores, que acuérdense que aumentan sobre todo el plano frontal, ¿sí? Y finalmente, esta tracción de las fibras costales se transmite hacia las costillas superiores, las cuales van a aumentar también el plano antero-posterior, que es en el que tenían el movimiento. Acuérdense que había una diferencia en la movilidad de las costillas inferiores con las superiores por la oblicuidad del eje de movimiento. Este mecanismo insercional genera entre un 30 y un 35% de la fuerza del diafragma. El otro 60-65% está dado por el mecanismo aposicional. Este mecanismo aposicional se da por una zona del diafragma en la cual está en contacto directo con la parrilla costal. Es la zona de aposición, aquella que no tiene parénquima pulmonar interpuesto. Entonces así definimos la zona de aposición. Aquella zona del diafragma en la cual no hay parénquima pulmonar entre el diafragma y la parrilla costal. Esta zona, que uno en esta imagen lo vería como una zona pequeña, ocupa entre un 25 y un 40% de la caja torácica. ¿Sí? Piensen que en la parte lateral del tórax, lo vamos a ver después en unas imágenes de reconstrucción 3D, es una zona bastante grande y ocupa entre el 60 y el 65% del área total del músculo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo aposicional? Bueno, recuerden esto, lo repito una vez más, tenemos la zona de aposición, que es la zona en la cual no hay pulmón entre el diafragma y la caja torácica. Entonces, cuando el diafragma desciende, lo que hace es aumentar la presión abdominal, ¿sí? Y si tenemos una buena contención de los músculos abdominales, que tenemos todos los sujetos normales, lo que va a suceder es que la cavidad abdominal se va a comportar como una estructura inextensible que va a transmitir la presión en todas las direcciones, ¿sí? Ven que tenemos flechas en todas las direcciones. Entonces, en aquellas zonas donde no haya pulmón interpuesto entre el diafragma y la caja torácica, este aumento de la presión se va a transmitir hacia la caja torácica, ¿sí? Entonces, el aumento de la presión abdominal
se transmite en las paredes laterales. Fíjense qué grande es la zona de aposición en el plano transversal, todo esto. Entonces en toda esa zona va a haber una fuerza que va a empujar las costillas hacia afuera. Entonces, de esta forma, el 65-60% de la fuerza del diafragma se da por este movimiento hacia afuera de las costillas inferiores en la zona de aposición. Entonces vamos a ver en la figura de la derecha cómo tenemos ejemplificados los tres mecanismos. Entonces tenemos el mecanismo 1, que es el insercional, ¿sí? Este es probablemente el más fácil de entender. Elevan las costillas por la inserción directa en las costillas. Primero desciende el centro frénico, baja la cúpula diafragmática y después se contrae en la parte costal y elevan las costillas. Y después tenemos, por este descenso del diafragma, aumento de la presión abdominal y una tracción hacia el costado en la zona de aposición. ¿Sí? Entonces fíjense que justo en las costillas inferiores la movilidad habíamos dicho que era más en el plano laterolateral, ¿sí? Que es justo en el cual la zona de aposición es más grande, ¿sí? Por lo tanto tiene más capacidad de transmitir esa fuerza en las costillas inferiores. Y después vamos a ver esta particularidad del efecto del diafragma en las costillas superiores, que es lo que se ve ejemplificado acá con el número 3. Esto no sucede en lo fisiológico, pero los estudios muestran que si el diafragma actuara solo, el efecto que tendría sobre las costillas superiores es el que vemos ejemplificado con la flecha que va hacia adentro. Generaría una fuerza expiratoria, ¿sí? Llevaría las costillas hacia adentro. Y esto es porque se transmite la presión desde la parte inferior. El diafragma tracciona hacia abajo de la cúpula diafragmática, entonces a las costillas superiores las tiende a llevar hacia abajo, lo cual sería opuesto a la inspiración. Vamos a ver más adelante que por suerte tenemos los músculos intercostales que son fundamentales para evitar que suceda este efecto. Entonces miren esta reconstrucción tridimensional del diafragma en la cual vemos el gran tamaño de la zona de aposición con una curvatura del diafragma que mantiene una oblicuidad. Esto es lo que se da en un sujeto normal. Miren lo que pasa en un sujeto con hiperinsuflación, que tiene grandes volúmenes pulmonares. Miren cómo la zona de aposición está claramente disminuida, ¿sí? Entonces, esta es una de las causas por las cuales aquellos sujetos que están hiperinsuflados, además de tener aumentos de las cargas, como vimos antes, por tener peores propiedades elásticas, tienen peor capacidad por empeorar su zona de aposición. Vamos a ver que no es el único problema que tienen. También es importante considerar lo que nos dice la ley de Laplace. La ley de Laplace dice que la capacidad de generar presión es 2 veces la tensión generada en el músculo sobre el radio. Entonces miren cómo cuando el radio de curvatura del diafragma es normal, o sea que tenemos una buena curvatura, el radio es menor. Si el radio es menor, es inversamente proporcional la presión que puede generar en el tórax. Cuando tenemos atrapamiento aéreo y la curvatura tiende a aplanarse, fíjense cómo el radio aumenta, ¿sí? Se hace mucho mayor. Y esto hace que empeore la capacidad de generar presión. Entonces el aplanamiento del diafragma no solo disminuye la zona de aposición, sino que además, por la ley de Laplace, disminuye la capacidad de generar presión.
También es importante en la mecánica del diafragma conocer la relación tensión-longitud. Ya la vieron en el primer módulo, cómo los músculos tienen una longitud en la cual tienen mayor capacidad de generar tensión. Estos son los 2,2 nanómetros. En esa longitud tenemos la mayor interacción entre los puentes de actina y miosina. Bueno, en el diafragma sucede lo mismo, lo único que recordemos, en vez de hablar de fuerza y en vez de hablar de movimiento, vamos a hablar de volumen y vamos a hablar de presión. Entonces, los músculos inspiratorios pueden generar presiones más negativas, ¿sí? Que sería el homólogo a mayor fuerza, cuando parten de mayor estiramiento. ¿Y cuándo está más estirado un músculo inspiratorio? Cuando el volumen es menor. Cuando el sistema está bien desinsuflado, el músculo está más estirado. ¿Sí? Entonces, al revés, un músculo expiratorio tiene mayor capacidad de generar fuerza cuando el músculo está estirado. Cuando está estirado un músculo expiratorio, cuando el volumen es mayor. Esto es lo que nos muestra la curva que están viendo. Fíjense en el gráfico, en el eje de las Y, tenemos de vuelta el volumen expresado en porcentaje de capacidad vital. Y en el eje de las X la presión. De nuevo, hacia positivo, a la derecha, que va a ser en este caso fuerza expiratoria. Y hacia negativo, la izquierda, que sería fuerza inspiratoria. Entonces, miren cómo en el medio también tenemos la curva presión-volumen, ¿sí? Entonces, miren cómo la presión expiratoria más grande se da acá, se va a dar cuando el volumen es más bien alto, ¿sí? Esto es porque mis músculos expiratorios, los abdominales, están más estirados después de una inspiración máxima. Y por el otro lado, los músculos inspiratorios están más estirados cuando estoy bien desinsuflado. Si yo largo todo el aire, estiro mis músculos inspiratorios. Entonces miren cómo la fuerza máxima se da acá cuando el volumen es bien bajito. Hasta ahí la curva más fácil. Van a ver que tenemos dos curvas punteadas, ¿sí? Que están ahí en violeta. Acá marqué una y tenemos la otra del otro lado. Esa curva representa solamente la fuerza muscular. Si yo evaluara solo la fuerza muscular. Pero miren cómo la fuerza total es mayor que la fuerza solo muscular. Y esto es porque cuando estoy en volúmenes tan bajos, se suma la fuerza elástica que tiende hacia la inspiración. Si yo estoy en volúmenes muy bajitos, la caja torácica, como vemos acá, me hace mucha fuerza para la inspiración. Y por el otro lado, en la curva de la expiración, tenemos también diferencia entre la curva punteada y la curva roja. La curva punteada es solo la fuerza de los músculos y la curva total suma la fuerza de retroceso, en este caso va a ser de la caja torácica y el pulmón, los cuales cuando los inflo mucho, estoy en capacidad pulmonar total, los dos tienden a desinsuflarse o a colapsarse. Entonces esa presión que hace el retroceso elástico se suma a la fuerza muscular. ¿Por qué me sirve todo esto? Porque esto es una evaluación que hacemos en los pacientes. A mí me interesa saber qué capacidad de hacer fuerza tienen los pacientes. Y los puedo evaluar tomando estas presiones. Si yo quiero evaluarle en mi paciente lo que se llama Pmax, que es la presión inspiratoria máxima, ¿sí? Es este valor que vemos acá. Lo que voy a pedirle a mi paciente es que largue todo el aire y le voy a poner una válvula, no importa, para evaluar cuánta presión puede hacer haciendo una inspiración profunda y máxima.
Y si yo quiero evaluar la capacidad de mi paciente de los músculos expiratorios, voy a evaluarle lo que se llama Pmax, presión expiratoria máxima. Le voy a pedir a mi paciente que tome aire profundo y cuando está con la máxima capacidad pulmonar, le voy a pedir que largue el aire lo más fuerte que pueda contra una válvula para poder medir la presión que hace. Entonces esta diapositiva va a resumir un poco lo que vimos recién. La presión inspiratoria máxima se va a dar a bajo volumen pulmonar porque tiene una mejor relación tensión-longitud como todos los músculos del cuerpo. Y la presión expiratoria máxima se va a dar cuando el volumen pulmonar es alto. Pero además hay que sumar el comportamiento elástico. ¿Se acuerdan que había una diferencia entre la curva punteada y la curva continua? El comportamiento elástico hace que a menor volumen pulmonar haya más fuerza de retroceso elástico del tórax. Entonces la Pmax se está evaluando las dos cosas, el retroceso elástico del tórax y la fuerza de los músculos inspiratorios. Y cuando evalúo Pmax, lo que me va a pasar con el comportamiento elástico es que a alto volumen pulmonar, tanto el tórax como el pulmón tienden a retraerse y a colapsarse y se suman a la fuerza de los músculos expiratorios. Entonces, como pudimos ver en las diapositivas anteriores y a modo de resumen, cuando yo tengo un paciente que tiene un aumento del volumen de su sistema respiratorio de manera patológica y está lo que se llama hiperinsuflado, genera muchas consecuencias. Una, dijimos, es una pérdida de la relación tensión-longitud, ¿sí? Porque las fibras van a estar, como dice acá en inglés, acortadas. Entonces, por la relación tensión-longitud va a ser peor. Después habíamos dicho que por ley de Laplace tiene menor capacidad de generar presión. La zona de aposición va a disminuir, ¿sí? Y también se altera el mecanismo insercional. ¿Por qué? Porque, como dice acá, las fibras del diafragma se ponen horizontales, entonces se modifica el sentido en el cual, o la dirección en la cual trabaja esa fuerza muscular. Y si están suficientemente horizontales, lo que van a hacer es, en vez de traccionar las costillas hacia arriba, las traccionan hacia adentro. Y lo van a ver en los pacientes con lo que se llama el signo de Huber. El signo de Huber es la expresión de que las costillas inferiores en inspiración se van hacia adentro. Esto me está diciendo que el paciente tiene un gran aplanamiento del diafragma y que está traccionando hacia adentro en vez de traccionar hacia arriba. Es típico de verlo en los pacientes con exacerbación de POC. Ahora vamos a ver en lo subsiguiente cuál es el rol del mediastino en la mecánica ventilatoria. En animales los estudios muestran que no actúa como un freno, ¿sí? Pero no tenemos estudios homólogos en humanos porque obviamente no podemos realizar esos trabajos, pero sí los estudios cadavéricos muestran que el mediastino del ser humano es bastante más rígido que el del mediastino animal. Por lo tanto, podríamos pensar que el mediastino actúe como un tope a el descenso del diafragma por estas características. Sin embargo, no está claro todavía. Y finalmente, cerrando con la función del diafragma, es importante incorporarlo en la globalidad y verlo como su función en la cadena axil, no solo en la mecánica ventilatoria, sino también con funciones en el sistema digestivo por el intercambio de presiones con el abdomen, lo mismo con funciones circulatorias, funciones posturales y de balance de presiones, teniendo en cuenta que a nivel del diafragma se cierran todas las cadenas musculares, por lo cual puede ser un músculo importante para muchas más cosas que solo la ventilación.
Vamos a pasar ahora a la mecánica de los otros músculos inspiratorios importantes, que son los intercostales. Los intercostales en realidad los podemos dividir en tres: intercostales externos, intercostales internos y paraesternales. Habitualmente se describe que los intercostales externos y los paraesternales son inspiratorios y los internos son expiratorios. Fíjense cómo se relaciona esto con que estos dos tienen más cantidad de fibras tipo 1 y los intercostales internos tienen más fibras tipo 2 por la función expiratoria. Y en realidad los paraesternales, si uno los ve en un preparado anatómico, lo que va a ver es que en realidad son internos, están ubicados en la parte interior del espacio intercostal. Sin embargo, ahora vamos a ver por qué están activos en inspiración. Para explicar la mecánica de los músculos intercostales, tradicionalmente se dio la teoría de Hamburger, ¿sí? La teoría de Hamburger parte del concepto de que como los músculos intercostales se ubican entre dos costillas, si se acortan, lo que tenderían a hacer es a acercar las dos costillas. Sin embargo, esto no sucede. Tienden a elevar una o bajar la otra, ¿sí? Aquellos intercostales que participen en inspiración tienden a elevar las costillas y los intercostales internos que participan en la expiración tienden a bajar las costillas. Y esto Hamburger lo explicó por el brazo de palanca que tienen los intercostales según su dirección. Fíjense, los intercostales externos tienen una dirección que va hacia abajo y afuera. Esto hace que el brazo de palanca de la inserción en la costilla inferior sea más grande que el brazo de palanca que tienen en la costilla superior. Por lo tanto, tienen más momento de fuerza para elevar la costilla inferior que para bajar la superior. Esto los haría inspiratorios. Por el otro lado, los internos tienen una dirección que es opuesta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo el brazo de palanca sobre la costilla inferior es menor que sobre la superior. Por lo tanto, tienen más capacidad, como vemos ahí en la flecha que acabo de tachar, para bajar la costilla de arriba. Esto los hace expiratorios porque bajan las costillas. Y en último lugar, los paraesternales tienen una dirección que es parecida a los intercostales externos, con más momento de fuerza sobre la costilla inferior. Por lo tanto, a pesar de estar en la parte interna del espacio intercostal, los paraesternales son músculos inspiratorios. Entonces esto se aceptó durante mucho tiempo, pero la literatura más moderna lo critica porque considera que las costillas son dos huesos que son estrictamente planos, y esto no es así. Dijimos antes que las costillas tienen forma de S itálica, entonces este juego con el momento de fuerza sobre cada costilla superior e inferior difiere según la zona del tórax que estemos, desde adelante hacia atrás. Entonces hoy se habla de qué momento de fuerza tiene según cómo es el ángulo que genera la inserción con el eje de rotación de las costillas. Para hacerlo de forma más simple, vamos a ver primero que mientras más grande este ángulo, más anterior en el tórax nos ubicamos. Mientras más pequeño, estamos más en la zona posterior. Entonces en el eje de las X del gráfico tenemos en la parte más de la izquierda la zona posterior del tórax. Y en el eje de la Y tenemos el momento que va hacia inspiratorio en la zona superior y hacia expiratorio en la parte inferior. Entonces vamos a ver primero a los músculos externos, los intercostales externos. Fíjense cómo en la parte posterior del tórax tienen un momento de fuerza que es bien inspiratorio, ¿sí? Y a medida que vamos hacia adelante en el tórax, el momento se vuelve más expiratorio, al punto tal de que la parte más anterior se haría totalmente expiratorio. Sin embargo,
hay que aclarar que no tenemos intercostales externos en la parte anterior del tórax, por lo tanto esto no sucede. Y por otro lado, borré para que sea más fácil de ver, los intercostales internos tienen el comportamiento opuesto. En la parte posterior serían bien expiratorios y a medida que nos vamos hacia adelante se vuelven inspiratorios. ¿Y quiénes son los músculos intercostales internos? Los paraesternales. Entonces, no es casual que los paraesternales, a pesar de estar en la parte interna del espacio intercostal, sean músculos inspiratorios. También tenemos que evaluar en qué zona del tórax nos ubicamos en el sentido vertical, porque la distensibilidad es diferente, la distensibilidad estrictamente de la caja torácica, y también es distinta la capacidad que tiene de transmitirle presión al pulmón. Entonces, para verlo de forma simple, fíjense cómo acá tenemos una flecha que es más grande hacia arriba que hacia abajo. Esto lo que me dice es que tenemos más desplazamiento en la parte superior del tórax para ir hacia arriba y transmite más las presiones cuando hacemos inspiración que expiración hacia el pulmón. Y como comportamiento opuesto, en la parte inferior se transmiten más las presiones positivas hacia el pulmón que las presiones negativas, ¿sí? Entonces, esto es interesante de relacionarlo con lo que yo les había dicho antes, de que el diafragma, si actuara solo, tiende a colapsar o a bajar las costillas superiores. Bueno, fíjense cómo las costillas superiores tienen también una ventaja de los intercostales para hacer el movimiento opuesto y compensar esta tendencia del diafragma. Entonces, los intercostales tienen más ventaja para generar inspiración en la parte superior que en la inferior. Entonces, para resumir y no complicarlo tanto, tenemos la teoría tradicional, que es la teoría de Hamburger, que nos habla de la dirección de las fuerzas. Después, incorporar la forma de las costillas de esa itálica y que el momento de fuerza va variando desde posterior hacia anterior. Y después tenemos que conocer que la distensibilidad de las costillas y la capacidad de transmitirle fuerza del pulmón, del tórax al pulmón, no es la misma en el sentido vertical del tórax. Y todo esto se cierra con lo que se relaciona con el drive neural. ¿Qué nos dice el drive neural? El drive neural no es más que la actividad del sistema nervioso y cómo se relaciona con la función de los músculos. Entonces, por electromiografía sabemos que los músculos intercostales externos se activan en inspiración y los músculos intercostales internos se activan en expiración. Tienen mayor actividad neural en estos tiempos. Entonces, todas estas cosas nos dan la función inspiratoria de los intercostales externos y los paraesternales y la función expiratoria de los intercostales internos. Después vamos a tener que ver algunas sinergias. En primer lugar, ya hablamos de la sinergia entre el diafragma y los intercostales, dada sobre todo por la acción opuesta en el tórax superior. Después tenemos la sinergia entre los intercostales y los escalenos, los cuales generan que fijen la primera costilla, los escalenos, ¿sí? Al insertarse en las primeras dos costillas, le van a permitir usar de punto fijo esas costillas a los intercostales externos para traccionar hacia arriba. Entonces es importante la acción de los escalenos, que fíjense que se da la actividad eléctrica simultánea a los intercostales paraesternales. Por lo tanto, son sinergistas dándole punto fijo
a los intercostales externos y los paraesternales para elevar las costillas superiores. Y después tenemos las sinergias de todos los músculos inspiradores accesorios, que son aquellos que tengan inserciones en las costillas y se activen sobre todo en esfuerzos máximos, y son los que después van a dar en la clínica los famosos tirajes, ¿sí? Aquel paciente que está en insuficiencia respiratoria y utiliza un montón de músculos para inspirar, es porque tiene más dificultad y requiere más actividad muscular y utiliza a todos estos distintos músculos sinergistas. Por el otro lado, si pasamos a la expiración, tenemos que saber que la expiración es pasiva, se da sin gasto energético y se da predominantemente por el comportamiento elástico del sistema ventilatorio. Ya vimos que cuando el volumen aumenta, las fuerzas de retroceso elástico tienden a que el sistema vuelva a la posición de equilibrio, que era esta del medio, a capacidad residual funcional. Entonces la expiración va a ser siempre pasiva, salvo en casos de expiración forzada, en la cual va a ser importante la actividad de los músculos. ¿Cuáles son los músculos expiratorios? Los más importantes son los abdominales, los intercostales internos, ya dijimos, y el triangular del esternón. Si la expiración es forzada, 65% de la fuerza va a ser muscular, y esto también es muy importante, lo vamos a ver después en el mecanismo de la tos. Los músculos más importantes de la expiración son los músculos abdominales, ¿sí? No solo el recto anterior, sino también los oblicuos y el transverso. Otra relación entre actividades musculares que vamos a ver es la relación de antagonismo que tenemos entre el triangular del esternón y los intercostales. Los intercostales paraesternales en este caso, o los externos. Fíjense cómo en este trazado de electromiografía vemos que hay actividad eléctrica en los intercostales paraesternales cuando aumenta el volumen pulmonar. Eso quiere decir que son músculos inspiradores. Y justo cuando no hay actividad de los paraesternales, aparece la actividad del triangular del esternón. Esto quiere decir que tienen actividades opuestas, por lo tanto el triangular del esternón es un músculo expiratorio. Y probablemente la relación más importante entre grupos musculares que tenemos que conocer es la relación sinérgico-antagonista del diafragma con los músculos abdominales. ¿Por qué es una relación sinérgico-antagonista? Es porque si bien el diafragma es inspirador y los abdominales expiradores, ambos se benefician de la actividad o de la acción del otro músculo. Entonces vamos a ver en el gráfico cómo durante la inspiración el diafragma aumenta su tono y los abdominales lo disminuyen. Sin embargo, el tono de los abdominales no llega a cero. Y esto se da sobre todo porque el diafragma requiere que haya presión abdominal durante la inspiración. ¿Se acuerdan que dijimos que el mecanismo aposicional era el que hacía mayor porcentaje de fuerza para el diafragma? Y el mecanismo aposicional depende de que haya una buena presión abdominal para poder transmitir la presión hacia las costillas inferiores. Si yo no tengo activación de mis músculos abdominales, lo que pasaría es que cuando el diafragma desciende, distendería también el abdomen. Si me iría el abdomen hacia adelante, perdería presión ahí, entonces el diafragma perdería eficacia porque pierde fuerza. Si yo tengo tono en los músculos abdominales, la cavidad abdominal actuaría como una cavidad no extensible, entonces cuando desciendo el diafragma, el abdomen no se distiende demasiado y puedo transmitir la presión hacia las costillas inferiores.
Además, el mecanismo insercional también se vería afectado porque la presión abdominal dijimos que era como un tope para el descenso del centro frénico y que después se contraigan las fibras costales. Entonces es muy importante el tono del diafragma, del tono de los abdominales, perdón. Esto lo vemos ejemplificado, por ejemplo, en pacientes que tienen una lesión nerviosa, por ejemplo, por una lesión medular, que no afecte el diafragma, pero afecte sí los músculos abdominales. Por ejemplo, si tuviéramos una lesión en la médula, a nivel de la médula dorsal, que me respete el diafragma, pero no los abdominales, son los pacientes con lesión medular, vamos a ver que estos pacientes, a pesar de que tienen el diafragma indemne, tienen mucha dificultad para inspirar, tienen debilidad de los músculos inspiratorios, pero el diafragma está sano. Y esto se da porque pierden este mecanismo posicional y no tienen buena efectividad para transmitir la presión abdominal, porque no tienen tono de los músculos abdominales. De tal forma que estos pacientes ventilan mejor cuando se acuestan boca arriba, ¿sí? Porque la gravedad les hace de presión abdominal. Entonces les mantiene la presión abdominal y pueden transmitir mejor por la zona de aposición la fuerza hacia las costillas inferiores. Bien, y ya quédense tranquilos que vamos terminando. Nos queda ver lo que es la mecánica de la tos. Y esto es importante, somos probablemente los profesionales de salud que sabemos más acerca del mecanismo de la tos y quienes se dediquen a respiratorio es una herramienta fundamental. La tos es predominantemente un reflejo, el cual tenemos algún estímulo que genera una irritación en la vía aérea. Esa irritación viaja por el nervio vago a los centros de control y mandamos una acción eferente a través de los músculos que va a generar un gran flujo de aire en el sentido de la expiración para eliminar cualquier cosa irritante que teníamos en la vía aérea. ¿Y qué tenemos que saber del mecanismo de la tos? Que tiene tres fases. Tiene una fase inicial, que es la fase inspiratoria, tiene una fase compresiva y una fase expiratoria. Entonces, ¿qué vamos a ver? Cuando comienza la tos, lo que yo voy a hacer es inicialmente una inspiración profunda. ¿Por qué tengo que hacer una inspiración profunda si lo que quiero hacer yo es largar el aire? Bueno, habíamos dicho que por la relación tensión-longitud, los músculos expiratorios pueden hacer más fuerza cuando están alargados. Entonces, si yo parto de una inspiración profunda, mi presión expiratoria va a ser mayor. Entonces es importante inspirar a la capacidad pulmonar más grande para mejorar la fuerza tusígena. Después voy a tener una fase compresiva. Lo que pasa en la fase compresiva es lo que ven en este gráfico, que es una tráquea vista desde arriba y van a ver que se cierran las cuerdas vocales, que son estas dos que están acá. Entonces lo que genero es que hago una acción de los músculos expiratorios, pero con la glotis cerrada, las cuerdas vocales cerradas. Entonces va a generar un gran aumento de la presión en el sistema respiratorio sin flujo, porque las cuerdas vocales, están cerradas. ¿Sí? Es lo que ven acá. Entonces aumento la presión en el sistema. ¿Y por qué aumento la presión en el sistema o por qué lo hago con la glotis cerrada? Porque dijimos que el flujo dependía de la diferencia de presión. Entonces, si quiero tener un flujo muy alto, necesito tener una gran diferencia de presión. Entonces, aumento todo lo que puedo la presión en el sistema y recién ahí abro las cuerdas vocales, como ven acá, y paso a la fase expiratoria, en la cual los músculos expiratorios se siguen contrayendo, pero ahora con la glotis abierta. Entonces, si ya más o menos entendieron esas tres fases, vamos a verlas graficadas en el cuadro de la izquierda. Acá tenemos el flujo, la presión y en las X la fase.
Entonces, inicialmente tenemos la fase inspiratoria, en la cual vamos a ver que hay un flujo hacia el sentido de la inspiración. La línea continua es flujo, la línea punteada es presión. Entonces miren cómo inicialmente tenemos flujo hacia el sentido de la inspiración. Y después cierro la glotis y paso a lo que sería la fase de no flujo, que es la fase compresiva. Entonces miren cómo la curva continua se pone horizontal, porque no hay más flujo, pero empecé a contraer mis músculos expiratorios, lo que hace que empiece a aumentar la presión. Es lo que me muestra la figura, la línea punteada. Cuando la presión aumenta lo suficiente, abro la glotis, ¿sí? Y eso genera que la presión caiga, lo ven en la línea punteada, pero miren cómo genera un pico de flujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque generé un gran delta de presión por toda la presión que tenía acá. Entonces genera este pico flujo que va a ser lo que remueva cualquier elemento que haya sido irritante o simplemente las secreciones. Entonces, siempre en la tos tenemos tres fases: una fase inspiratoria, una fase compresiva a glotis cerrada y una fase expiratoria. Y esto es interesante pensar cómo muchas patologías pueden alterar cada una de las fases. Entonces, no solo tienen alteraciones en la tos quienes tienen debilidad de los músculos. Capaz que algún paciente que tenga una alteración en las cuerdas vocales, por ejemplo, y no pueda hacer fase compresiva, probablemente tenga una tos débil, o incluso algunos puristas dicen que eso no es tos, porque si no tiene fase compresiva no es tos. Entonces probablemente ese paciente tenga dificultad para remover las secreciones. O piensen también alguien que tenga una dificultad en la fase inspiratoria. Alguien que tenga una debilidad muscular, por más que tenga fuerza de los músculos expiratorios, si no puede hacer una buena inspiración, no pone a los músculos expiratorios en ventaja mecánica por la relación tensión-longitud, no puede hacer deltas de presiones tan grandes y probablemente tenga una tos más débil. Bueno, muy bien, los felicito por sobrevivir a toda la clase. Muchas gracias.